Hola a todos, bienvenidos a nuestra nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un artículo de la revista colombiana Geodese, una publicación que se enfoca en geopolítica, defensa y seguridad. ¿Saben qué es lo mejor? La suscripción es totalmente gratuita. Ahí van a encontrar un montón de artículos interesantes, como el que vamos a analizar hoy. Se titula Desconocidas heroínas, las mujeres de la fuerza pública y el silencio en la historia del conflicto, y lo pueden encontrar en el volumen 22, página 36. Para esa inversión nos acompaña un experto en las Fuerzas Armadas colombianas y en estudios de género. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Este es un tema que me apasiona y me alegra tener la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Genial. Bueno, el artículo comienza con una historia que me impactó bastante. Hablo de un oficial de policía que después de 27 años de servicio, por fin, logra ascender al rango de subcomisario. Es decir, imagínense, casi 3 décadas para alcanzar una posición tan importante dentro de la Policía Nacional. ¿Qué te dice esta historia a ti? Es un ejemplo clarísimo de lo que la autora, Mariluz Gaitán, quiere plantear. Ella utiliza esta anécdota para hacernos una pregunta súper importante. ¿Por qué el trabajo y el sacrificio de las mujeres en la fuerza pública suelen pasar desapercibidos? Exacto. Es como si sus historias quedaran en silencio. Y eso nos lleva al tema central del artículo: la falta de reconocimiento y de investigación académica sobre las mujeres en las Fuerzas Armadas colombianas, especialmente si lo comparamos con la cantidad de estudios que existen sobre las mujeres que participaron en grupos armados ilegales. Totalmente. Hay muchísima investigación sobre mujeres en las FARC, el ELN, las AUCE. Claro. Autores como Lara, en 2010, o Taidon, en 2009. Por mencionar solo un par, ¿a qué crees que se deba esta atención casi exclusiva hacia las mujeres de los grupos armados? Bueno, es comprensible que haya un gran interés por entender la violencia en estos contextos, las complejas funciones que desempeñaron estas mujeres, cómo fueron utilizadas en medio de las dinámicas de poder. Es un tema que sin duda necesita ser investigado. Sin embargo, como bien lo plantea el artículo, ese enfoque ha generado un vacío enorme en el conocimiento sobre las mujeres que formaron parte de la fuerza pública. Casi que no existen estudios sobre ellas. Y eso nos lleva al punto central del artículo. Hay un sesgo, tanto académico como político, que ha invisibilizado por completo a las mujeres en la fuerza pública. El artículo menciona a María Emma Wills, quien en 2014 ya advertía sobre la tendencia de la academia a priorizar las narrativas de victimización. Correcto. Y Soraya Fleischer, en 2018, también habló de cómo los fondos para investigación se suelen destinar a estudios que se enfocan en las mujeres como víctimas. Y no podemos olvidar el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de 2017, donde se evidencia que las mujeres en las Fuerzas Armadas también han sido víctimas de amenazas, acoso e incluso violencia sexual, tanto por parte de grupos ilegales como dentro de sus propias filas. Es una realidad que lamentablemente no podemos ignorar. Aquí surge un contraste que me parece súper interesante. Por un lado, tenemos investigaciones que se centran en las mujeres de grupos armados, a menudo retratándolas como víctimas. Y por otro lado, tenemos a las mujeres de la fuerza pública, cuyas contribuciones a la paz, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado muchas veces son ignoradas o minimizadas. Es una dicotomía que nos obliga a preguntarnos, ¿por qué estas mujeres, que han arriesgado sus vidas por la seguridad del país, no reciben el mismo reconocimiento? ¿Por qué sus historias no se cuentan? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué este silencio? Y aquí me parece clave hablar un poco de Mariluz Gaitán, la autora del artículo. Ella no es solo una académica, sino que tiene 21 años de experiencia como intendente de la Policía Nacional. Ahora coordina un programa de liderazgo social y político para mujeres veteranas. Una trayectoria impresionante. Y además de su experiencia en la fuerza pública, también es economista y tiene estudios en administración del talento humano, liderazgo político y finanzas para el sector salud. Exactamente, su conocimiento no viene solo de los libros, sino de su propia experiencia en el terreno. Y eso le da una fuerza increíble a sus argumentos. Totalmente. Gaitán conoce de primera mano los desafíos, los sacrificios y también las satisfacciones de ser una mujer en la fuerza pública. Y por eso, creo que su voz es fundamental para comprender por qué es tan importante reconocer a estas mujeres y darles el lugar que se merecen en la historia del país. De acuerdo. Y ahora me gustaría plantearles una pregunta a nuestros oyentes. ¿Por qué creen que es importante reconocer a estas mujeres? ¿Qué implicaciones tiene este silencio en nuestra comprensión del conflicto armado y del papel de las mujeres en la sociedad colombiana? Los dejamos con esa pregunta para que reflexionen un poco. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión, seguiremos explorando este tema tan fascinante. Los esperamos. Retomando esa pregunta que lanzábamos al final de la primera parte, yo creo que es crucial entender por qué es importante reconocer a estas mujeres. Y es que no se trata solo de una cuestión de justicia histórica, sino que tiene implicaciones muy profundas en nuestra comprensión del conflicto armado y del papel de la mujer en la sociedad colombiana. Totalmente. Si solo nos enfocamos en las narrativas de victimización,
Si solo vemos a las mujeres como víctimas del conflicto, nos perdemos una parte fundamental de la historia. Nos perdemos su agencia, su capacidad de decisión, su valentía, su profesionalismo. Exactamente. Y es que estas mujeres no solo han sido víctimas, sino también agentes activas en la construcción de la paz y la seguridad. Han arriesgado sus vidas por la defensa del país, han combatido el narcotráfico, el crimen organizado, han trabajado en la protección de la población civil. Y no olvidemos que lo han hecho en un contexto muy complejo, en un entorno tradicionalmente masculino, donde han tenido que enfrentar un montón de barreras y prejuicios. Claro, han tenido que luchar contra la discriminación, el acoso, la falta de oportunidades de ascenso, la dificultad para conciliar su vida familiar y profesional. Y a pesar de todas estas dificultades, han demostrado una enorme capacidad de resiliencia, de liderazgo, de compromiso con su labor. Y eso es algo que el artículo de Gaitán destaca con mucha fuerza. Ella no solo denuncia la invisibilización de estas mujeres, sino que también propone soluciones, caminos para empezar a reconocer sus aportes. Sí. Ella habla de la necesidad de investigar, de documentar, de dar a conocer las historias de estas mujeres, de incluirlas en los libros de historias, en los museos, en los debates públicos. Y también habla de la importancia de crear políticas públicas que promuevan la igualdad de género dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no se trata solo de reconocer el pasado, sino también de construir un futuro más justo e igualitario para las mujeres que hoy en día forman parte de la fuerza pública. Exactamente. Y aquí me gustaría volver a la experiencia personal de Mariluz Gaitán. Ella, después de 21 años de servicio en la Policía Nacional, decide crear un programa de liderazgo social y político para mujeres veteranas. ¿No te parece un ejemplo increíble de cómo se puede pasar de la teoría a la acción? Totalmente. Es como si ella dijera, no basta con hablar de problema, hay que hacer algo para cambiarlo. Y ese programa que ella dirige es una muestra clara de su compromiso con la causa, con el empoderamiento de las mujeres, con la construcción de una sociedad más justa. Es un programa que busca brindarles herramientas a estas mujeres para que puedan seguir aportando a la sociedad desde diferentes ámbitos, para que puedan ser líderes en sus comunidades, para que puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos con otras mujeres. Y eso es algo que me parece fundamental. Generar espacios donde las mujeres puedan compartir sus historias, donde puedan ser escuchadas, donde puedan inspirar a otras mujeres a seguir sus pasos. Claro, porque al final, el reconocimiento no se trata solo de recibir medallas o de aparecer en los libros de historia, sino de sentir que tu trabajo, tu esfuerzo, tu sacrificio, tienen un valor para la sociedad. Y de sentir que formas parte de una comunidad, de una red de apoyo, de un movimiento que busca un cambio positivo. Exactamente. Y creo que ese artículo de Gaitán nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol en este proceso de reconocimiento. ¿Qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, como académicos, como comunicadores, para visibilizar las historias de estas mujeres? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de una memoria histórica más inclusiva y equitativa? Son preguntas que nos interpelan a todos. Y creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es cuestionar nuestras propias percepciones, nuestros propios prejuicios sobre el papel de la mujer en la sociedad, en el conflicto armado, en las Fuerzas Armadas. Totalmente. Tenemos que desaprender muchas ideas preconcebidas, muchas narrativas que nos han contado a lo largo de la historia, para poder ver la realidad con una mirada más crítica, más amplia. Y creo que en ese proceso de desaprender y reaprender, la investigación, la educación, la comunicación juegan un papel fundamental. Necesitamos más estudios sobre el rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Necesitamos más espacios en los medios de comunicación para que ellas puedan contar sus historias. Necesitamos más programas educativos que promuevan la igualdad de género desde la infancia. De acuerdo. Y también necesitamos más apoyo a las iniciativas que ya existen, como el programa de liderazgo que dirige Mariluz Gaitán. Necesitamos que estas iniciativas se fortalezcan, se multipliquen, se conviertan en un referente para otras mujeres. Totalmente, porque al final, el reconocimiento no solo beneficia a las mujeres que han sido invisibilizadas, sino que beneficia a toda la sociedad. Nos permite tener una visión más completa y compleja de nuestra historia. Nos permite aprender de las experiencias de estas mujeres. Nos permite construir un futuro más justo e igualitario para todos. Y en ese camino hacia un futuro más justo. Creo que es fundamental escuchar las voces de quienes han sido silenciados, de quienes han luchado por la paz y la seguridad desde la sombra, de quienes han contribuido a la construcción de un país mejor sin esperar nada a cambio. Esas son las verdaderas heroínas, las que merecen todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respeto. Y creo que con esta reflexión podemos dar paso a la última parte de nuestra inmersión, donde seguiremos explorando las implicaciones de este tema tan importante. Y aquí estamos de nuevo en la parte final de nuestra inmersión. Hemos estado hablando de la invisibilización de las mujeres en la fuerza pública colombiana, de la falta de reconocimiento a su labor y sacrificio. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos darles el lugar que merecen en la historia y en la sociedad?
Es una pregunta fundamental y creo que el primer paso es comprender que esta invisibilización no es casual, sino que responde a una serie de estructuras de poder que históricamente han relegado a las mujeres a un segundo plano. Es decir, no se trata simplemente de un olvido, sino de un sistema que las ha excluido de forma deliberada. Exactamente. Sí. Para romper con ese sistema, necesitamos una transformación profunda que vaya desde lo individual hasta lo colectivo, desde la educación hasta las políticas públicas. Me gusta esa idea de la transformación profunda. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos llevarla a cabo? Claro, por ejemplo, desde el ámbito educativo es fundamental enseñar la historia del conflicto armado desde una perspectiva de género, incluyendo los testimonios y las experiencias de las mujeres que participaron en él, tanto en la fuerza pública como en otros grupos. De esta manera, las nuevas generaciones podrán tener una visión más completa y justa de la realidad. Es cierto, muchas veces los libros de historia se centran en las figuras masculinas, dejando de lado las historias de las mujeres. Y eso genera una imagen distorsionada del pasado donde las mujeres aparecen como figuras pasivas o secundarias. Necesitamos reescribir esa historia incluyendo las voces que han sido silenciadas, reconociendo la diversidad de experiencias y la complejidad de conflicto. Totalmente, y no solo en la educación formal, sino también en los medios de comunicación, en el cine, en la literatura, en todos los espacios donde se construyen narrativas y se difunden ideas. Exacto, necesitamos más periodistas, escritores, cineastas, artistas que se interesen por las historias de estas mujeres, que las investiguen, que las compartan con el mundo, y necesitamos que el público se interese por esas historias, que las vea, que las escuche. Es como si tuviéramos que crear una nueva cultura de la memoria donde la perspectiva de género sea un elemento central. Totalmente, y en esa nueva cultura las instituciones también juegan un papel fundamental. El Estado debe promover políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las mujeres dentro de la fuerza pública, que reconozcan su labor y su sacrificio, que les brinden el apoyo necesario para desarrollarse profesionalmente. Y también para superar las barreras que aún enfrentan en un entorno tradicionalmente masculino, como la discriminación, el acoso, la falta de acceso a cargos de liderazgo. Exactamente, es necesario que las instituciones se comprometan con la construcción de un ambiente laboral más justo, equitativo e inclusivo, donde las mujeres puedan desarrollar todo su potencial sin tener que enfrentar obstáculos por razón de su género. Y volviendo al artículo de Gaitán, recuerdas que mencionaba un programa de liderazgo para mujeres veteranas. Me parece un ejemplo muy inspirador de cómo se pueden generar espacios de empoderamiento y reconocimiento para esas mujeres. Sí, es una iniciativa maravillosa y no es la única. Hay otras organizaciones que también están trabajando en esa línea, brindando apoyo a las mujeres veteranas, promoviendo su participación en la vida política y social, reconociendo sus aportes a la construcción de la paz. Esas iniciativas son fundamentales para que las mujeres que han servido al país puedan seguir aportando sus experiencias y conocimientos para que puedan ser referentes para las nuevas generaciones, para que puedan construir un futuro mejor para ellas y para toda la sociedad. Y creo que en última instancia de eso se trata el reconocimiento, de valorar la diversidad de experiencias, de comprender la complejidad del conflicto, de aprender del pasado para construir un futuro más justo e igualitario. Y de recordar que detrás de cada uniforme hay una historia personal, una vida llena de desafíos y sacrificios, una voz que merece ser escuchada. Totalmente, las mujeres de la Fuerza Pública Colombiana tienen mucho que enseñarnos sobre la valentía, la resiliencia, el compromiso con la paz y la seguridad, y es nuestro deber como sociedad darles el lugar que merecen, reconocer su labor, honrar su memoria. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión de hoy. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y les haya motivado a seguir explorando las historias de estas mujeres, las heroínas desconocidas, que han contribuido a construir un país mejor. No olviden que el artículo que hemos estado analizando, Desconocidas heroínas, las mujeres de la fuerza pública y el silencio en la historia del conflicto, lo puede encontrar en la revista Geodesa en volumen 22, página 36. La suscripción a la revista es gratuita, así que no hay excusa para no sumergirse en este fascinante mundo de la geopolítica, la defensa y la seguridad. Hasta la próxima. Hasta pronto.